Ay, ahora sí. Ay, es que no me da la luz. No, es que me veo muy oscura. Ok, ahora sí ya. Ok. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la conferencia de la cotidianidad y la gestualidad de la muerte, una aproximación a las prácticas de los pueblos mayas en el contexto del Hanal Pichán y su cosmovisión, a cargo de la maestra Tania Ramos Pérez, licenciada en Estudios Religiosos en el Centro Interamericano de Estudios Superiores, Evangeline Nuntiandi, coordinadora de la Licenciatura de Gestión y Promoción de las Artes en la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, maestra, con la conferencia La cotidianeidad y la gestualidad de la muerte, una aproximación a las prácticas de los pueblos mayas en el contexto del Hanal Pichán y su cosmovisión. Gracias. Ustedes transmiten, ¿verdad?, la presentación. Sí. Sí, Fer. ¿Me escuchas, Fer? Aquí estamos. Miss, ¿no tiene su presentación? ¿Miss Tania? Sí, sí, la comparto, maestra, deme un momento. Sí, claro, gracias. Muchas gracias. Pero bueno, mientras la van compartiendo, yo quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este festival, a la Universidad Riviera por la invitación para estar con ustedes hoy. Pues ya estamos en vísperas del día de lo que llamamos el Día de Muertos, nada más que en el contexto maya de la región de la península, estos días no son considerados, a diferencia de otros contextos, los únicos, los que en otros contextos son nada más el día 30, el 1, el 2 de noviembre. En los pueblos de Yucatán y de Quintana Roo comprende, es lo que vamos a hablar en adelante, comprende prácticamente una estación del año, son varios días. Entonces, desde ahorita, en Tijosuco, que es donde yo radiqué durante 5 años, en Tijosuco, Quintana Roo, desde ahorita ya se están leyendo las señales de que están llegando, de que comienzan a llegar las almas. Y bueno, de eso vamos a estar hablando ahorita en adelante. Perdón, maestra, se acaba. Voy a tener que pagar mi computadora. Una pregunta, la reunión está considerada hasta las 11:30, pero si nos extendemos de esa hora, ¿nos saca la aplicación o podemos continuar?
Creo que se puede continuar. Creo. Sí, No estoy sí seguro. podemos continuar, Miss. Ah, No hay ok. problema. Gracias. Sí, maestra, adelante, que siga. ¿Alguien de los que está aquí es de Tijosuco? ¿No hay nadie proveniente de Tijosuco? Adelante, maestra, ya tiene su presentación. Ahí está. Sí, perfecto. Usted me va indicando cómo la movemos. Sí, claro que sí. Hay que expandirla en la parte de abajo, ahí, para que la puedan ver bien todos. Ahí está. Si pueden pasar, bueno, esta es la presentación, ya dijeron las compañeritas el nombre de la presentación. Y bueno, quisiera comenzar esta ponencia comentándoles que cuando yo ingresé a la licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología, un querido amigo de mi familia, el doctor Carlos Gallegos Elías, de la UNAM, me hizo un regalo, el regalo para entrar, el regalo por haber entrado a la licenciatura, y ese regalo es un libro que se llama Para raros nosotros, de un antropólogo británico que se llama Paul Bohannan. Cuando tengan oportunidad de ver ese libro, es una maravilla, porque justamente lo que hace es hacer un recuento de todas las características sociales, culturales, económicas de diferentes culturas. Y vas viendo entonces en nuestra a veces muy eurocéntrica o etnocéntrica visión, los modernos, quienes vivimos en la modernidad capitalista, tendemos a veces mucho a pensar que la forma en que concebimos el mundo es la única y no hay otra. Y justo lo que hace este libro es mostrarnos que no, que realmente la vida, la muerte, los diferentes aspectos de la vida humana pueden ser enfrentados y pueden ser concebidos de muchas otras maneras. Y entre estas muchas otras maneras está también la manera en que concebimos la propia vida y por supuesto que también la muerte. Esto lo he querido señalar al principio porque justamente como seres modernos tendemos a hacer un distanciamiento hacer una separación entre la vida y la muerte. Tanto así que la filosofía desde el siglo XVI hasta acá ha tenido una tendencia en que se elabora la idea del ser humano en tanto homo faber, esto es lo que dice también la doctora Blanca Solares, epistemóloga y fenomenóloga de la UNAM, filósofa, que se ha trabajado en la filosofía esta parte humana del homo faber, o sea, es decir, el hombre que fabrica, el homo logicus, el hombre que piensa, que tiene una razón, una racionalidad. El homo economicus, el hombre que, los seres humanos que pensamos también en el comercio, en la adquisición de objetos, la venta de objetos y la distribución de objetos, es el homo economicus.
Está también esta parte del ser humano en tanto son politicones, es decir, el hombre político que al vivir en una sociedad tiende también entonces a tener formas de gobierno y de administración específicas, pero toda esta filosofía a partir del siglo XVI comenzó a distanciarse del homo religiosus, es decir, del ser humano que somos intrínsecamente homo religiosos, es decir, todos tenemos, aún aquellos que se sientan extremadamente ateos, porque la ciencia, si bien es cierto que provee certezas, pues ya sabemos también que no son certezas totales, ¿no? La propia ciencia ya lo piensa así, y entonces en esos intersticios en que la ciencia no logra explicar, los seres humanos tendemos a explicarnos las cosas desde una visión no científica, sino más bien abstracta, más bien tendiente a lo religioso. En ese sentido, todos los seres humanos somos también homo religiosos, solo que nuestra cultura occidental y moderna se ha ido distanciando de esta percepción, y esto lógicamente ha tenido que ver también con los procesos que comenzaron con el positivismo en Europa, y que hasta la fecha todavía solemos considerar por encima este homo faber, este homo científico, por encima del homo religioso. Esto es importante porque en adelante lo vamos a ir viendo, los pueblos originarios, no solo en Mesoamérica, sino originarios en todo el mundo que conserva sus tradiciones ancestrales, al contrario de nuestra cultura occidental y moderna, se piensan intrínsecamente en su vida cotidiana también como homo religiosos, es decir, tienen una fuerte conexión con su propia religiosidad. Esto que digo aquí es lo que ya mencionaba, de cómo a partir del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII y con más fuerza todavía a partir del siglo XVIII, estos filósofos mecanicistas, empiristas, naturalistas, desde John Locke, Descartes, Comte y todos ellos, pues hicieron cada vez esa filosofía y esa forma de pensar se fue alejando de las posiciones religiosas. También tuvo esto que ver con el cisma de la Iglesia católica y con el surgimiento de la Iglesia protestante, que influyó también en este proceso. Y bueno, como ya lo dije, la filosofía positivista del siglo XVIII. La siguiente, por favor. Como pueden ver, esta es una imagen, este es un cuadro que se llama Los 7 jinetes del Apocalipsis, es del siglo XV, es antes todavía de esto que estamos comentando, y en esa época, digamos que anterior al siglo XVII, toda la vida del ser humano había estado pensada desde la religión. En buena medida, lo religioso concentraba los demás aspectos de lo humano. Y estos procesos y estos cambios, sobre todo dentro en Europa, a partir del cisma entre la Iglesia Católica y la Protestante, a partir de ahí fue menguando, pero antes a esto era recurrente, muy recurrente tener que el arte estuviera enfocado justo a la parte religiosa. Y aquí vemos entonces en Los 7 jinetes del Apocalipsis de Durero una de esas tantísimas imágenes, entre ellas, pues como quizás saben, la mayoría de las representaciones artísticas en pintura, en escultura, en todo el medievo, incluso en el Renacimiento, son precisamente alusiones, alegorías de la religión católica, y desde ahí también se elabora el tema de la muerte. En este caso estamos viendo aquí, pues los 7 jinetes del Apocalipsis, lógicamente tienen que ver con esto, con esta idea de la muerte, que estaba muy ligada a la idea de la vida, es decir, como la muerte como la trascendencia y una vida más allá de la vida, no la muerte como una separación de lo vivo que de un momento dado desaparece y ya no hay más, ¿no? Esta idea de lo vivo y que desaparece es moderna, no es en este cuadro de Durero, no existe. En los cuadros de la Piedad, por ejemplo, donde vemos a Cristo representado ya fenecido en los brazos de su madre, aunque está mostrándonos ahí la muerte de Cristo, no por ello pensamos que es una muerte que
que zanjó hasta ahí la existencia de Cristo, sino precisamente lo contrario, la idea de la trascendencia. La que sigue, por favor. Esto es algo que ha trabajado una teóloga que se llama Isabel Cruz de Amenábar, y ella hace justamente este recuento de cómo como seres modernos parece ser que nos distanciamos de la idea de la muerte y únicamente pensamos en la vida, y parece ser que la muerte fuera quedando como allá en un rinconcito en que nadie, es mejor si nadie la nombra, es mejor si nadie la ve, porque pareciera que nos asusta, ¿no? Porque esta idea cientificista, sí, de que no hay trascendencia, ¿no? De que la muerte marca un fin tal cual y ya no hay más. Ella dice enseguida, sobre esto ella dice enseguida, la resistencia en nuestra cultura moderna a aceptar que la muerte está cerca, aunque el enfermo la lleva grabada en su carne y en su espíritu, la muerte deviene entonces la insoportable, la proscrita, la innombrable. Pareciera que en nuestra época, que es la época que se da, se dice que se da el lujo de ser la que más ha trascendido todos los tabús, pareciera que la muerte en nuestra cultura se vuelve un tabú, en nuestra cultura moderna. Dice ella también, esta separación entre naturaleza y persona al momento de la muerte constituye uno de los elementos menos conocidos y a nuestro juicio más propios de la modernidad, es decir, de esa razón ilustrada. Esta no solo luchó por erradicar los horrores y los hedores de la descomposición y por aumentar el nivel de vida de la población, es decir, los grandes avances de la medicina que se ven justamente enfocados a prolongar cada vez más la vida, pareciera que eso, en lugar de darnos calma, más bien nos planta ante una incertidumbre con respecto a la muerte, sino que privó a la muerte de esa importancia sobrecogedora y de esa trascendencia orientada hacia la inmortalidad que dominaron en Occidente hasta fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la religión de algún modo no solo explicaba la vida, sino que también al proveer al ser humano de una explicación acerca de la muerte, podía también entonces traducir todo el proceso de la vida como una preparación hacia la muerte. Es decir, por ejemplo, la religión católica, no únicamente, pero por poner un ejemplo, la religión católica es toda una ética, un ethos, una propuesta ética, moral, para vivir la vida y poder trascender hacia una mejor muerte, ¿no? Esto, bueno, no es único de la religión católica, es también en muchas religiones, incluso en la filosofía griega. Si ustedes leen el Fedón de Platón, justamente hay esta orientación de cómo saber vivir para entonces saber cómo morir. Ajá, la siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro de mucho más reciente, del siglo XIX, de Edvard Munch, y aquí vean cómo a través de la obra pictórica, del arte pictórico, podemos ir teniendo atisbos de esto que vamos diciendo, porque aquí en este cuadro, a pesar de ser un cuadro ya mucho más reciente, que se llama Muerte en la habitación de la enferma, al contrario del cuadro que veíamos de Durero, no está la muerte tal cual, o sea, está allá escondida, debajo de aquellas sábanas que está, la persona que falleció está debajo de aquellas sábanas que está escondida detrás de los personajes. Es una pintura entonces mucho más social en cuanto que lo que quiere representar es la congoja de quienes están ahí, pero digamos que el enfrentamiento del tema de la muerte no es tan directo como lo era en el cuadro de Durero que vimos antes. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que decía hace un momento, al inicio de la presentación, esta idea entonces en los pueblos originarios de vida y muerte está muchas veces alejada de esta idea moderna de separar vida de muerte y justamente hace lo contrario, un poco a como en el propio Occidente, en la propia Europa se vivía la religiosidad, la relación vida-muerte en los siglos anteriores al siglo XVI y XVII. En un lugar en que entonces se habla tanto de la muerte, los pueblos originarios, y si ustedes vienen de algunas comunidades, esto es, seguramente se van a identificar con esto. Yo lo viví mientras estuve viviendo en Tijosuco. Se habla constantemente de la muerte, incluso el hecho de tener de ser una población pequeña o de ser un pueblo pequeño o medianamente pequeño que tiene su iglesia al centro
y que continuamente cuando alguien fallece, la iglesia avisa de esa muerte. Entonces, hay una relación profundamente cotidiana, profundamente ligada a la vida diaria, ¿no? Entonces, en las ciudades grandes, esto ya, en mi casa, por ejemplo, donde vivo ahora aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues la iglesia está como a unas 6 cuadras, pero pues ya ni siquiera se tocan los avisos. Ahí ya nadie le encuentra sentido a que las iglesias en las ciudades grandes se avise de que alguien falleció, porque generalmente ni no sabemos quién pudo haber sido, ¿no? En cambio, en los pueblos pequeños, sucede al contrario, se avisa porque se sabe, casi todos pueden saber quién falleció, y por supuesto está uno invitado incluso a acompañar a la familia que perdió a su ser querido. Entonces, hay diversos aspectos que vuelven a la muerte no un tabú, sino más bien algo que puede y debe ser incluso nombrado en la vida cotidiana. A través de estas cotidianidades que tienen que vinculadas a la muerte, podemos ver diferentes prácticas rituales en las comunidades mayas de la península, es decir, los procesos de entierro, los procesos de velación, aparte lo de Hanal Pichán, y vinculadas, por supuesto, a prácticas cotidianas. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, cómo la agricultura, que es una actividad cotidiana en los pueblos, está profundamente ligada a el Hanal Pichán precisamente, un lenguaje, es decir, mientras nosotros pareciera que solo tenemos la palabra muerte para designarla, hay un lenguaje a veces mucho más rico y a veces también mucho más profundo en los pueblos originarios, precisamente porque se habla mucho sobre la muerte, y entonces al hablarse mucho hay muchas oraciones, muchos dichos conocidos que están vinculados a esta misma. Y bueno, por supuesto también hay muchísimas formas de relación social que están tocando justamente este tema, y por supuesto que también muchos simbolismos, y ligado a lo de los rituales, y ligado a las prácticas cotidianas, y ligado a las relaciones sociales, la gestualidad, es decir, cómo a través de nuestros gestos propios o de los gestos de los demás, podemos leer también esa profunda relación que hay con la muerte en los pueblos originarios. Y al final puse ahí que manifiestan entonces una relación tácita, concreta, entre la vida y la muerte, como un ciclo. La que sigue, por favor. Justo, como un ciclo es lo que les estaba diciendo. No sé si ya algunos sepan qué es lo que está representado aquí en esta imagen, es la lápida de Pacal, que está en una tumba de uno de los edificios del sitio arqueológico de Palenque, aquí en Chiapas. Data aproximadamente entre 600 y 700 después de Cristo, es del periodo clásico maya. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque, bueno, a pesar de que los pueblos originarios americanos, en el caso del área que yo trabajo, que es el área mesoamericana, pues hubo un proceso fuerte de conquista y de colonización. Gente como el doctor Alfredo López Austin, que es un historiador, antropólogo, que ha estado trabajando durante toda su vida el tema de los procesos, no solo de cambio, sino también lo que quizás se ha logrado mantener a pesar de estos procesos de conquista desde la época prehispánica hasta ahora. Él plantea que hay dentro de todo ese proceso un núcleo duro. Él le dice núcleo duro a esta parte simbólica, práctica y demás, que se ha logrado mantener a pesar de la conquista y a pesar de la colonización, y a pesar de esta colonización de la cultura occidental moderna sobre las tradiciones antiguas. O sea, han habido cambios que pueden leerse en la superficie, pero se ha logrado mantener un núcleo duro, dice él. Y en este núcleo duro está precisamente esta concepción de la vida y la muerte como un ciclo, ¿Vieron ustedes la película de, se me fue el nombre, la película del niño de Oaxaca que tiene su abuelita, que habla justamente sobre el Día de Muertos? ¿Alguien se acuerda del nombre de la película? A mí se me acaba de ir ahorita. La de Coco. Coco, sí, Coco. La película de Coco. Bueno, en la película de Coco, aunque hay algunas cosas que, bueno, como antropóloga y mayista, yo diría, no es tan así.
Hay una parte que sí se dieron a la tarea de investigar bien, y es precisamente esta idea cíclica, de que después de la muerte hay un proceso en que, en que quien fallece no precisamente desaparece, sino que va poco a poco, no desapareciendo, sino pasando del estado vivo a un estado de trascendencia que después puede volver a realizarse en la vida. Esta era un poco por eso les puse a Pacal, porque esta imagen de Pacal justo lo que representa, Pacal era un gobernante, uno de los gobernantes más importantes de Palenque. Cuando Pacal fallece, se le entierra en esa lápida que está hasta lo más profundo de la pirámide, y esa pirámide está justamente planteada en los 9 niveles del inframundo. ¿Se han escuchado ustedes del inframundo maya, de los 9 niveles hacia abajo? Y bueno, aquí lo que está, hay varias interpretaciones, pero quizás una de las más aceptadas es que Pacal no está ascendiendo, sino que está descendiendo, está bajando al inframundo para después renacer como un ser celeste y conformar entonces, acompañar a todos los dioses y a todos los hombres que se han divinizado y que transcurren junto con las estrellas en compañía de la luna y los demás astros durante la noche. Entonces es un ciclo, es el mismo ciclo del sol en la percepción maya prehispánica. Bueno, no solo mayas, también mesoamericana, porque los mexicas también la tienen. El sol sale durante el día, se transforma, ojo, ese es el punto central, no desaparece, se transforma en jaguar y transcurre por debajo de la tierra en el inframundo, convertido en jaguar para al siguiente día reaparecer otra vez como el astro solar. Entonces, esta idea cíclica es la misma que permea el núcleo duro acerca de la concepción de la muerte en los pueblos originarios hasta la fecha, o sea, en los pueblos prehispánicos, por supuesto, pero se ha logrado mantener en este núcleo duro en nuestros pueblos originarios actuales. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una alusión a de dónde viene la idea de la muerte en el maya yucateco. Como varios de ustedes quizás sepan, se dice quimil, quim es la raíz que designa lo muerto, y se completa con el sufijo il, por eso decimos quimil. En maya yucateco dice aquí, siguiendo al lingüista Olivier Leguén, dice, en maya yucateco también hace referencia a la pérdida de la conciencia, revelando una relación particular del alma con el cuerpo físico. Es decir, el pichán está intrínsecamente vinculado con el huinquilal, que es el cuerpo físico, ¿no? Entonces, en el proceso de muerte hay una separación del cuerpo físico del alma, pero el alma es justamente la que trasciende y continúa el ciclo del que ya habíamos hablado. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un pequeño paréntesis para hablar justamente de que a pesar de los, bueno, no a pesar, más bien precisamente porque sí hubo un proceso de conquista, hubo un proceso de colonización, y de alguna u otra forma ese núcleo duro, aunque se conserva, sí han sucedido también transformaciones en él. Aquí es donde hay que ser cuidadoso y no ser esencialistas, es decir, no todo aquello que encontramos en los pueblos originarios forzosamente tiene un origen directo en la época prehispánica. Y esto hay que mencionarlo porque hay muchas de las formas religiosas, sobre todo del catolicismo, que están permeando la ritualidad y la cotidianidad, como de seguro ustedes saben, de los pueblos mayas yucatecos. Pero entonces hay que saber que si encontramos simbolismos de la religión católica, son simbolismos de la religión católica, aunque estén vinculados a este núcleo duro del que ya habíamos hablado también antes. Y bueno, esto es para mencionarlo. Les puse un pequeño ejemplo de esta pintura de la época del barroco mexicano, que data de 1683, o sea, ya varios años después de la conquista española, y es precisamente un cuadro que habla de la transfiguración de Jesús. Es un cuadro del importante artista Cristóbal de Villalpando. La que sigue, por favor. Bueno, hay quienes sostienen entonces que la idea de el entierro en los pueblos mayas de Yucatán y de Quintana Roo
Y las ceremonias vinculadas a la muerte no son entonces precisamente no están enfocadas a la muerte nada más, sino que están también enfocadas a un proceso que le llaman de ancestralización, es decir, un entierro vinculado únicamente al concepto de muerte sería aquel en que realizo el entierro, realizo algunas de las ceremonias, pero después me olvido por completo de que aquella persona falleció, ¿no? O no me olvido por completo, pero queda como un aspecto quizás superficial. Al contrario, muchas de las ritualidades, y por supuesto que el Hanal Pishan es una de las que más se nota, el proceso de ancestralización es el proceso en que realizo la ceremonia, realizo el entierro, pero no tiene continúa teniendo esa función de recordar constantemente a la persona que falleció, y recordarla no solamente durante un ciclo, sino durante todos los ciclos, de generación tras generación tras generación. Y esto lo vamos a ver ahorita cuando hablemos ya específicamente del Hanal Pishan, porque les digo es donde más está presente el entierro, las ceremonias, las ritualidades, no como enfocadas a la muerte, sino a la ancestralidad, es decir, al recordar y al reavivar el vínculo nuestro con nuestros ancestros, con mis abuelos, con quienes ya nos dejaron. Bueno, entre las ceremonias que se realizan están las que ya mencioné, el velorio, el entierro, las novenas, que son de raíz de origen católico, el cabo de año, que también es un ritual de origen católico, y el Hanal Pishan. La que sigue, por favor. A ver, siento que voy muy rápido. ¿Sí se está entendiendo todo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Yo creo que todo bien. Ok, continuamos. Todo bien, Miss. Es que la verdad es que está muy interesante, creo que nadie quiere interrumpirla. Continuamos. Entonces, lo que les decía, el Hanal Pishan, aunque, por ejemplo, en Xcaret, en otros espacios, únicamente se retoman estos días del 1, el 2, el día que está designado para recibir a los niños, o los días que ya están designados para recibir a los adultos. En los pueblos originarios, bueno, en el caso de que yo viví en Tijuzuco, y que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto en las comunidades de ahí de Quintana Roo y también en Yucatán, es que no son nada más esos días. Es casi, lo que les decía, es una estación, incluso desde varias semanas antes, cuando se empiezan a ver estas, no sé si ya ustedes aquí ya lo han visto, ya lo han vivido, tal vez sí algunos, cuando se empiezan a ver unas maripositas amarillas, que son precisamente mariposas que aparecen en estas épocas del año, esas mariposas ya son interpretadas como las primeras almas que llegan. Y no solo esto, también el proceso de cosecha, por eso decía que estaba relacionado también con la agricultura, y la agricultura tiene también este rasgo cíclico, ¿no? La siembra, luego la cosecha para poder preparar la tierra, y el siguiente ciclo volver a sembrar. Es un ciclo también de vida y muerte que está muy relacionado. El caso del maíz, que es uno de los símbolos primordiales de la cultura maya prehispánica, es justamente esta idea cíclica. Entonces, las ofrendas que se colocan en el Hanal Pishan están muy determinadas por los procesos de cosecha que se están viviendo justo en estas épocas, que en muchos pueblos se está en estas épocas cosechando el maíz que se sembró durante este año. Y entonces mucho de lo que se pone en los altares es precisamente el producto de esas cosechas. Y bueno, lo que les digo aquí son precisamente estas señales gestuales, es decir, los gestos de las mariposas que son interpretados como las primeras almas. Y en fin, la presencia de muchos factores, incluso de algunos animalitos, que desde un animalito que de pronto uno lo ve dentro del solar, y que no es común verlos en ciertas épocas dentro de los solares. Si alguien ve entrar un animal, también puede ser interpretado de este modo. Entonces, esto también pone pone en relevancia esta parte de cómo los pueblos originarios, en los que
mucho del conocimiento se transmite por las prácticas, por lo tanto también por medio de los gestos. Hay una confluencia profunda entre cómo yo me vinculo con mi entorno. Es decir, la gente en Tijosuco sabe profundamente, conoce no únicamente los ciclos de las lluvias, los agricultores tienen que conocer así, con perfección los ciclos de las lluvias, saber interpretar el paso de las nubes, saber interpretar los cambios cíclicos de las estaciones. Bueno, nosotros le llamamos estaciones, ellos los interpretan con otras palabras también. Y bueno, una presencia de la corporalidad y de la gestualidad que en nuestra cultura moderna y occidental está prácticamente negada, porque creemos en Occidente, como modernos, que, bueno, uno de los aspectos por los que creemos nosotros se transmite todo el conocimiento, bueno, en cierta época fue únicamente el libro, por ejemplo, y en el libro es únicamente la relación individual mía con ese libro y estoy sentado leyendo nada más el libro. Ahora son también las computadoras, pero ¿qué sucede con lo que está pasando más allá del libro y más allá de las computadoras? Es decir, nuestro entorno. A veces ni siquiera sabemos cuándo pasan las estaciones, ¿no? Entonces, hay también entonces se manifiesta en los pueblos originarios esta profunda relación con la propia corporalidad, la propia gestualidad que me permite interpretar entonces también la corporalidad o la forma de lo circundante y los gestos de lo circundante. Por ejemplo, en Tijosuco, en una ocasión, uno de las familias con las que yo vivía me decían, es que hay unos pájaros que llegan, que empiezan a llegar en estos días, y esos pájaros vienen justo del este, y entonces son almas, porque después se van por el oeste, o sea, se van por el poniente. Y yo, pues, para nada, jamás en la vida me había fijado mientras vivía en la ciudad de qué pájaros pasan y cuándo pasan, o sea, ni idea, pero ellos sabían bastante bien diferenciar un tipo de pájaro de otro pájaro, y entonces a ese pajarito específicamente lo interpretaban también como un alma, ¿no? Como la venida también de estas primeras almas o de las almas. Ya después me enteré que hay un proceso migratorio de ese tipo específico de pájaros que justamente están en esta época, es su época de migración, y la ruta que siguen en el contexto de Tijosuco es justo de este a oeste. Y bueno, lo que ya decía también, entonces, al no comprender únicamente unos días, estos preparativos para la recibida de las almas comienzan muchísimo tiempo antes, desde los procesos de cosecha que ya habíamos comentado. La que sigue, por favor. Perdón, en la imagen anterior, si podemos volver, por favor, a la anterior, ahí está ese tambor que está ahí, el que está agarrando la mano de la muerte es mi hijo mayor, que en ese entonces era más chiquito, ahí queriendo quitarle la maraca a la muerte. Ese tambor está hecho justamente por un artista plástico de Tijosuco que se llama Alberto Pochablé. Sí quería que lo vieran, porque es precisamente como hay un vínculo especial con la muerte, incluso en el arte que se hace en los pueblos mayas. La que sigue, ahora sí, por favor. Bueno, lo que ya decíamos también, en Yucatán, dice Olivier Leguén, se considera que las almas de los muertos se quedan en la tierra una semana. Él está hablando de los pueblos en los que ha trabajado en Yucatán. En el caso de Tijosuco, yo sí vi que incluso se ampliaba, decían que eran 9 días antes del 1 de noviembre y que se van 9 días después. Algunas personas lo decían así, otros decían que no, que eran más días, pero entonces no están considerando únicamente el 1 y el 2 de noviembre, sino un margen grande de días en el calendario. Aquí dice el 7 de noviembre se despiden las almas de los niños, imagínense, ya hasta el 7 de noviembre, mientras nosotros pensamos que solo el 1 llegan y se van, y el 8 el de los adultos. En Quintana Roo se celebra la despedida de todas las almas hasta el 24 de diciembre, ¿sí? Ven como si esto es una estación completa del año que está dedicada a esto. La que sigue, por favor. Y bueno, esta idea también de que durante toda esta estación
hay una gestualidad, es decir, una cotidianidad de quienes nuestra para con nuestros finados. Entonces, tendemos a interpretar durante todos esos días, la gente interpreta las más mínimas señales como la presencia de sus familiares, no en abstracto, sino en la presencia concreta de las almas de ellos en el lugar, en la casa. Tanto es así que se tienen los cuidados que voy a ir enumerando a continuación. Bueno, incluso no solo durante esta estación, sino que también la gente de Tijosuco lleva a los cementerios, les lleva vestido, les lleva calzado, les llevan instrumentos de higiene personal, a las mujeres les llevan sus pinturas, a los niños les llevan juguetes y los colocan en la tumba sin que esté obligado esto que sea durante esta estación, puede ser incluso durante cualquier época del año. Claro que se hace sobre todo en esta estación. Y bueno, se van cubriendo entonces a través del Hanal Pishán y de toda esta estación que estamos mencionando, las diferentes necesidades que tienen las almas de los finados que están en ese momento ahí con nosotros. Y una de esas necesidades es precisamente la necesidad de la comida, que matán se le dice en maya a la ofrenda que se coloca en los altares. Y ojo, los primeros días, es decir, los primeros días de esta estación y del marco de los días que sean, porque varía en los pueblos y varía según las familias, los primeros días se les coloca a los finados comida suave y caldosa, la que más les gustaba mientras estaban en vida, suave y caldosa porque es la que más van a disfrutar y tienen el tiempo para pues así tal cual, para sentarse y saborearla y comerla y demás. Pero en los últimos días, cuando ellos interpretan que ya se van a empezar a regresar al más allá, por decirlo de algún modo, que el camino se designa justo hacia el poniente, el lado donde se pone el sol, se empieza a colocar en los altares comida que puede perdurar, los tamalitos estos el chachacuá, por ejemplo, este tipo de alimentos que puedes guardar en tu sabucán o que puedes guardar en tu bolsa y en tu mochila y emprender un viaje de varias horas o varios días y írtelo comiendo en el camino. Entonces, para que vean todos, o sea, como si realmente no es que estén ellos ahí en abstracto, es que están aquí con nosotros que se va teniendo ese cuidado de qué tipo de alimento le puedo dar dependiendo de en qué fase están, o sea, si se acaba de venir o si ya se va a ir, que se lleve algo que le puede durar en el camino hasta que llegue, ¿no? Y esto también de que este proceso que denominábamos hace rato de ancestralización, no es uno que recuerda únicamente a nuestros ancestros, porque en Tijosuco, en los altares, también se pone comida para aquellos que no son de nuestra familia y que ya no son recordados, o sea, pero que de algún modo u otro este sentido colectivo de la ancestralidad nos obliga a poner también comida para quienes ya no tienen familia, para quienes ya no tuvieron descendencia, pero necesitan alimento, pues, y necesitan ser recordados. Entonces se ponen alimentos también para ellos. Bueno, el orden se asume que el orden en que las almas de los finados van llegando al altar tiene también un orden, es decir, primero son los familiares más cercanos, luego los familiares más lejanos, y después también los que ya mencionábamos, los que no tienen familia, los que no pertenecen a la familia, ya no son recordados, pero que ellos también van a llegar al final a ese altar. Y después de esta temporada, cuando ya se considera que se puede ya repartir entre la familia de quienes estamos aquí todavía de los vivos, también hay un orden. Esa ofrenda generalmente se reparte primero con los adultos mayores, con los más cercanos de la casa en la que está la ofrenda, y después también se puede ir repartiendo entre los vecinos, entre la familia más lejana y entre los amigos. Pero siempre este sentido de colectividad es muy presente y está relacionado con el proceso de ancestralización que ya señalábamos también. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una foto de la casa de una de las familias con las que yo, bueno, ahora somos hasta familia porque son mis compadres, son padrinos de Hetzmek, de mi hijo más grande. La casa, bueno, los altares
Los altares generalmente se colocan en donde están precisamente los altares religiosos, donde están los santos, que no sé si se han dado cuenta, pero generalmente están, o se supone que deben estar, colocados hacia el este, es decir, detrás de ese altar que se ve al fondo, detrás de ese altar sale el sol. Bueno, quizás no sea precisamente, aunque muchos edificios prehispánicos tienen esa orientación, no todos. Entonces se piensa que la colocación de los altares tiene un profundo vínculo con la idea del catolicismo y de Jesús, de Jesucristo, pensado también como en relación con la deidad sol, con el sol. Entonces, por eso la orientación de los altares es justamente la misma de las iglesias católicas, donde el altar mayor está siempre colocado hacia el este. Entonces, este esquema se reproduce también en los hogares en la colocación de los altares. Y el camino de las almas, tanto como para cuando llegan como para cuando se van, están justamente vinculados con la posición del altar. El camino de las almas, no sé si ustedes también ya lo han visto, es la colocación de velas a lo largo del camino que va del altar hacia la salida de la casa. Y antiguamente en Tijosuco dicen que ese camino incluso se prolongaba poniendo velas en todas las albarradas hasta que llegaba al cementerio, y ahora ya no se hace así. Ahora lo que hacen es poner algunas velas en las salidas, algunos todavía ponen en las albarradas, pero ya no cubre todo el trayecto hasta el cementerio, pero sí llegan a cubrir a veces las albarradas, y la colocación de los pétalos de las flores, marcando ese camino también. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tendría ya para ir como recapitulando, estamos hablando entonces, ya como ya ustedes lo han ido viendo, el Hanal Pishan y la idea de la vida y de la muerte es mucho más complejo de lo que a veces solemos pensar, y está intrínsecamente vinculado a lo que decíamos al principio, a la gestualidad, a la cotidianeidad, a la religiosidad, a la vida misma social de los pueblos, y en ese sentido constituye también entonces su memoria histórica. Eso que decíamos de la ancestralidad, entonces tiene que verse también como un rasgo de esa memoria histórica que guardan los pueblos, y que tiende a ser mucho más, de orden mucho más comunitario a lo que sucede en las ciudades modernas, en que a veces los procesos de memoria histórica no se viven tal cual como una comunidad, sino como como grupales, como en ciertos grupos, ¿no? En los pueblos no, en los pueblos es algo que se abraza en comunidad completa. Y en ese sentido, por eso también podemos pensar al Hanal Pishan como un proceso, como un rasgo de identidad, ¿no? Al ser algo comunitario y tan abarcador, entonces estamos hablando también de un rasgo identitario, ¿no? Y entonces podemos hablar también del Hanal Pishan como algo que engloba y que logra abrazarse también como patrimonio material en profunda relación con el patrimonio inmaterial, porque los gestos, las prácticas, aunque no son algo concreto, no son algo material, pues, forjan también un patrimonio inmaterial. La oralidad, la lengua, que está vinculada a la idea del proceso de vida-muerte, en fin, todas estas cuestiones que no son asequibles en el sentido de que no las podemos tocar, pero las podemos lógicamente interpretar, las podemos ver, las podemos oler, y conforman ese patrimonio a la vez material y también inmaterial, que creo que es importante resguardar, y que también estemos en contacto con esto, sobre todo por lo que ya decía también en un principio, es decir, cómo podemos como seres humanos modernos tratar de volver a vincularnos, si no con la religiosidad tal cual, sí lograr ver la pertinencia de estar en contacto, no con la muerte directamente, porque lógicamente que nadie quiere estar en contacto directo con la muerte, pero sí pensarla, sí reflexionarla, sí no tratar de invisibilizarla, porque es un rasgo profundamente humano. Por eso voy a concluir con la frase que puse aquí al final, de que la vida está en la muerte, por supuesto que también, y ahorita con la pandemia creo que lo hemos vivido todavía más, desgraciadamente. Mi papá falleció el año pasado, y entonces cómo el reflexionar estas cosas
no solamente nos sirve para vivir, sino que también muchas veces nos puede brindar consuelo, el no estar tan alejados de la posibilidad de la muerte dentro de nuestra vida, y entonces dejar de convertirlo en un tabú, volverlo verlo más bien como un ciclo sin tabús, porque es un ciclo profundamente humano. Y bueno, con eso concluyo. La siguiente creo que es ya nada más la diapositiva de la bibliografía, y la última que es el Jumbo TIC. Gracias. Gracias. Maestra. Les agradezco mucho. ¿Sí? Ay, perdón, es que estaba abriendo mi micrófono. Déjeme apagar el volumen. Maestra Tania, la verdad es de que creo que el tema que tratamos el día de hoy, ahorita si alguno de los chicos tiene algunas preguntas, la verdad creo que el tema que tratamos de hoy, fíjese que yo personalmente consideré que tal vez íbamos a tratar algo sobre las ofrendas específicamente, pero sin embargo esta visión que usted nos da con respecto a la ciclicidad y con respecto a la relación que usted marca con las otras culturas, de verdad creo que es mucho más amplio de lo que a lo mejor uno conceptualiza en muchas ocasiones del Hanal Pishan, porque en verdad yo no soy del estado de Quintana Roo. Para mí ha sido uno de los eventos y fenómenos más hermosos que he encontrado dentro de la tradición. Cuando yo lo empecé a ver, quedé encantada porque en Veracruz es algo completamente distinto. Y entonces estaba yo muy emocionada porque dije, bueno, vamos a ver el altar y todo esto, que claro que hubiera sido importante, pero más bien esta parte donde sí, claro, hay una relación con las otras épocas, con otras formas de verlo y que finalmente a todos nos atañe porque todos vamos para allá y que ha sido algo que para toda la humanidad ha sido algo de desconcierto, algo de parte de la humanidad, pero sobre todo algo que llama la atención siempre porque es lo único que nos ha marcado como vinculación a todas las generaciones, que finalmente mueres. Entonces, me ha parecido increíble. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos a tener que hacer pocas preguntas, maestra, porque, como usted sabe, tenemos la clase magistral. Sí. Pero no sé si alguien tenga algo que quiera preguntar para poder aprovechar que está aquí la maestra Tania. Perdón, ya yo de metiche hablé, pero es que estaba muy emocionada, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta que compartir. Yo, maestra, tengo 3. No sé si las escribo o se las digo. No, Dilas, te oigo. Bueno, la primera es, ¿quiénes participan en el Hanal Pishan? La segunda es, ¿qué relación hay con el Apocalipsis y el Hanal Pishan? Y la tercera, ¿por qué es importante conservar las prácticas rituales, el lenguaje y el simbolismo? Ok. Ay, son preguntas muy complejas. Bueno, ¿quiénes participan en el Hanal Pishan? Esencialmente la familia, pero como ya veíamos que es también un proceso de ancestralización que no únicamente abarca la familia, sino que también toma en cuenta la comunidad entera, a quienes han fallecido de la comunidad entera, y que incluye entonces a aquellos que ya no tienen familia y que no son recordados, pues no podríamos decir que sea únicamente la familia, sino que es... eso es una de las cosas que yo creo que más me sorprendieron y que más me gustan del Hanal Pishan. Su núcleo solidario, es decir, cómo esas familias, que bien podrían olvidarse de aquellos que ya no son recordados, cada año se preocupan por alimentar también a aquellos que ya no tienen familia y que ya nadie les pone ofrenda, y ellos sí se lo ponen. Esto es algo que aquí, por ejemplo, en Chiapas, prácticamente no se hace. Yo lo vi nada más en Tijosuco y bueno, en la región de la península, entre los mayas de la península. Pero entonces ahí veríamos que el Pishan, aunque se puede, al Hanal Pishan, aunque lógicamente se puede pensar como una práctica familiar, es también comunitaria. Te respondo con eso, eres María Teresa, ¿verdad? La primera pregunta. Sí, no, soy Naomi Hiller. Ok. Maestra María Teresa, adelante. Perdón, voy a responder la segunda pregunta, que no sé si me la quieres responder, volver a hacer, porque ahorita se me olvidó. Creo que era lo de... Sí, ¿qué relación hay con el Apocalipsis y el Hanal Pishan? Ok.
Bueno, la imagen que les puse del Apocalipsis no está directamente vinculada con el Hanal Pishan, pero sí en un aspecto. Les decía que en el Hanal Pishan está ya, vemos el sincretismo religioso entre la cosmovisión prehispánica y mesoamericana con la visión o la percepción occidental, en este caso católica, de la religiosidad católica. Hay mucho, aquí ya estamos pasando a un tema un poco distinto porque ya no estamos hablando precisamente de antropología o de etnología o cosas de este tipo, pasamos un poco a hablar de la disciplina teológica. Es como muchos de los símbolos, por ejemplo, todos los santos del panteón católico, la idea incluso de Cristo mismo, la idea de la Trinidad católica, que no sé, que aquí los católicos no van a entender todavía más, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como Trinidad, están profundamente relacionados con, si no con el Apocalipsis mismo, sí con una cosa que se llama la escatología del catolicismo. La escatología es la idea de la fe y la esperanza en el reino de Dios que está por venir. Entonces, como este rasgo del reino de Dios que está por venir es el rasgo principal de la trascendencia del católico, por supuesto que permea como símbolo a cada uno de los santos que se colocan en el altar. Entonces, esto en los santos que se colocan ahí en la ofrenda, lógicamente, no, incluso los católicos a veces no tenemos suficientemente contacto con estos conceptos teológicos, y únicamente los expertos son los que saben muy bien hablar de estos temas. Yo soy teóloga, pero hace apenas unos años que empecé a formarme en esa disciplina, por eso es que más o menos creo que puedo contestarte. Entonces, en ese sentido, el Apocalipsis que está descrito al final de la Biblia tiene más que la idea de la muerte, marca precisamente esta idea de la trascendencia, porque después del fin del mundo viene precisamente la vida verdadera, es decir, la vida en el reino de Dios. Y esta idea que cubre toda la idea de la esperanza del catolicismo por supuesto que está quizás de diferentes maneras, e imbuido también con lo que permanece en este núcleo duro que se ha conservado desde la época prehispánica hasta acá, está permeado también con las ideas católicas que están ahorita permeando toda el área maya en la península. Es decir, en los pueblos hay esta idea escatológica y si se llega a tocar la idea del Apocalipsis se entiende así, como parte de este ciclo, es decir, como la muerte, que no es algo que finiquita algo, sino más bien que da pie a una vida más allá. Si en ese sentido, sí, claro que sí, si quisiera alguien hacer un estudio, un trabajo teológico acerca de cómo se vincula el Hanal Pishan con la idea del Apocalipsis o la idea escatológica del Apocalipsis, se puede hacer. Seguramente se pueden encontrar muchas cosas muy interesantes que ahorita no podríamos desarrollar, y bueno, hasta donde yo lo he reflexionado es que trato de contestarte. Si quieres la tercera pregunta, bueno, ¿te contesté más o menos? Es un tema un poco complicado, lo sé, los asuntos de la teología son complicados. Si quiere, maestra, le cedo las otras compañeras para que igual... Si gusta resolver, sí, para que sí, podemos dejar ahí para poder resolver en el chat, derivado que tenemos la clase magistral a la 1. La verdad, qué pena, maestra Tania, porque en serio que es que esto no es para 1 hora, o sea, esto es para más largo, pero adelante, maestra María Teresa, por favor. No, perdóname, no te preocupes, sobre todo mi agradecimiento y mi felicitación por sobre todo.
Sí, no te preocupes, vamos a lo que sigue para no retrasar el pero evento. haga la pregunta, nos da tiempo de escuchar su pregunta, maestra, por favor. No, en realidad levanté la mano para decirles que muchas gracias por este evento y por esta información que en realidad es súper rica, súper rica. No termina uno de aprender de toda la riqueza cultural que tenemos y me parece muy importante, lo comentaba con mis chicos hace un rato, que creo que estamos todos obligados a enterarnos más, a documentarnos más de la riqueza tan grande que tenemos en nuestro país. Gracias. No, Gracias. a ustedes Antes de gracias. Nos gustaría que abrieran sus cámaras para tomar la foto del recuerdo, por favor, a los asistentes para que abran las cámaras. Junto con la maestra Tania y la maestra Blanca, estén presentes para que se tomen la foto del recuerdo. Ay, qué bueno poder verlos, porque ver letras era como muy extraño. Ay, encantada de haber estado con ustedes, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Listo, muy bien. Muchas gracias, maestra. No, a ustedes. Maestra Diana, ¿cómo está? Quedamos encantados, maestra Tania. La verdad, quedamos con ganas de aprender más, quedamos con, a veces el tiempo es lo que a nosotros nos come. De verdad, créame que esperemos que esta no sea la última vez que podamos escuchar de estos temas. Creo que las preguntas, nos hubiéramos ido aquí a una discusión tal vez de horas, porque creo que estos temas sí tienen que ver mucho con nosotros. Espero que no sea la última vez, la verdad es que no sería un hasta luego, pero queremos agradecer esta plática, creo que fue muy interesante y quisiéramos invitarla a que esté usted en la clase magistral. Sé que sus tiempos son cortos, nos vamos a regresar a Teams, a Zoom, porque va a ser en Zoom, igual que todos los que están aquí. La sesión va a ser en Zoom, regresamos a la clase magistral que empieza ahorita y posteriormente está la entrega de reconocimientos. Espero que nos pueda acompañar, si no, de cualquier manera se los envío por correo. Muchas gracias a todos los participantes. Maestra Diana, si usted gusta agregar algo más. Gracias. No se escuche. Está apagado su micrófono. Maestra, su micrófono. Sí, se trabó, perdón, se trabó. Discúlpenme, se me trabó la computadora, pero de verdad que grandes aprendizajes y reflexiones sobre todo acerca de este tema tan místico. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra Tania, maestra Blanca, por la excelente coordinación que ha llevado. Y bueno, pues los invitamos ahora a continuar con el programa en Zoom para entrar a la conferencia magistral. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un aplauso, maestra. Bravo. Estamos en contacto, claro que sí, cuando quieran.